Hoy les voy a hablar lo que es algo de ingeniería de software. Lo que vamos a hablar en este es la administración, métricas para lo que son un proceso de software. Un concepto de administración de proyectos de software. Para poder realizar exitosamente estos proyectos de software debemos comprender los distintos parámetros que posee cada proyecto. Primero debemos definir el alcance del proyecto a realizarse, los riesgos a los que nos estamos enfrentando al realizar este proyecto, ya sea la sociedad o donde vayamos a aplicar en nuestro proyecto, los recursos requeridos que necesitamos para realizar el proyecto y las tareas para realizar el proyecto de software. También es necesario tener en cuenta el esfuerzo y el costo que vamos a necesitar dentro del proyecto de software. La administración comienza antes de que el trabajo técnico empiece, continúa con la transformación del SW, desde que es una idea hasta que es una realidad, y termina cuando el SW es discontinuado. Esto nos da a entender que cada proyecto de software tiene que tener una correcta administración para cada uno de los software, ya sea utilizando las 4P: personal, proceso y otras dos que vamos a analizar después. El concepto de administración de proyectos. El elemento clave en la administración del proyecto de software es, primero, definir el objeto y el alcance, las medidas y las métricas que hablaremos después para cada uno de los tipos de alcances, la estimación que incluye. Esto es donde nosotros ingresamos el esfuerzo humano, la duración y el costo que va a tener cada proyecto. El análisis de riesgo, que implica la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo, la determinación de las prioridades, la administración del riesgo y el monitoreo del riesgo. En este paso tenemos que considerar todos los parámetros que va a implicar un alta o baja de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto sale a flote o se queda suspenso y nunca progresa el proyecto. El 5 es la calendarización, donde se hace el horario de presentación y el horario de donde vamos, de nuestra planificación, de donde estamos realizando nuestro proyecto, el seguimiento y el control respectivo. Aquí tenemos el uso de las 4P, que es personal, producto, proceso y proyecto. El personal somos todos los ingenieros o el personal que realiza el proyecto. En este se puede dividir lo que es ingenieros en sistemas, ingenieros en software, desarrolladores, programadores y en fin. El producto es el objetivo y el ámbito del software, es de donde vamos nuestro producto final o nuestro objetivo principal, el que vamos a alcanzar aquí. El proceso es la estructura que establece un plan de desarrollo para el desarrollo del mismo. En este proceso es todos los pasos que nosotros vamos a realizar durante la administración del proyecto y durante todo el desarrollo del mismo. Un proyecto, el proyecto de software planificados y controlados. El proyecto de software nace con una idea y un problema. Para que un proyecto de software tenga efectividad, tiene que tener un problema que influya bastante en la sociedad y que sea de agrado y productividad para la sociedad. Ahora vamos a hablar de las métricas del proceso y del proyecto. Las métricas vamos a tener para cada uno de los tipos de procesos que tengamos, y vamos a usarlos de distintas formas, ya que para ello las métricas nos hacemos distintas preguntas, como ¿por qué medimos el software? Para conocer la calidad del producto, para evaluar la productividad de las personas que lo producen, para evaluar los beneficios de nuevas herramientas de software, para formar una base a fin de estimar y para justificar nuevas herramientas o entrenamientos adicionales. Unos conceptos básicos que necesitamos sobre las métricas del proceso y del proyecto es: ¿qué es una medida? ¿Qué es una medición? ¿Qué es una métrica? Una medida es el valor asignado a un atributo, es decir, esto puede ser el tamaño de una ventana, que se le da, por decir, una dimensión de 2 por 2.
Una medición es el acto de determinar una medida. Esta es la medición. En este caso, un ejemplo sería cuando una persona va a medir una cuadra, una ventana, una puerta y saca lo que son las medidas. Ese es el acto para sacar una medición. La métrica es la medida cuantitativa del grado en que un sistema compromete o compone un proceso que posee un atributo dado. Las métricas orientadas al tamaño. Las métricas orientadas al tamaño poseen varias fórmulas, como es la productividad, que es el KLOC por sobre meses persona. El KLOC es miles de líneas de código. La calidad son defectos sobre el KLOC o miles de líneas de código. La documentación es igual al número de páginas menos el doc y dividido para el miles de líneas de código. Un error es el descubrimiento antes de la entrega al usuario final y un defecto es el descubrimiento después de la entrega. Como podemos observar, tenemos un gráfico en el cual damos varios datos de cómo se podría realizar lo que es las métricas orientadas al tamaño. Por decir, en este caso tenemos el proyecto que dice CIAR 2.1, PGG 12 y Wedge. El esfuerzo de meses por persona, el costo, el KLCO, las páginas del docto, errores y personas que están trabajando en este proyecto. Las métricas orientadas a funciones. Por cada sistema se calcula un número llamado un punto funcional o PF aplicando las siguientes fórmulas. Como este es igual como las métricas orientadas al tamaño. Igual vamos a tener que calcular distintos rangos, como en este caso tenemos el punto funcional, que es el total de la tabla, por el 0,65% más 0,1 por la sumatoria de FI, donde la sumatoria de FI es la sumatoria obtenida al aplicar los valores de ajustes de complejidad descritos a continuación. Total de la tabla es total obtenido de la matriz de entradas y salidas descritas enseguida. Como podemos ver en el gráfico, tenemos los rangos en los cuales determina cada uno de los rangos a los cuales se puede obtener. 0 es sin influencia, 1 es incidental, 2 moderado, 3 promedio, 4 significativo y 5 es esencial. Las métricas orientadas a objetos. Los objetivos principales de las métricas orientadas a objetos son los mismos que los que existen para las métricas sugeridas en el software estructurado. Esto comprende la mejor calidad del producto al estimar la efectividad del proceso, mejora la calidad del trabajo realizado en el nivel del proyecto. Como podemos ver en el gráfico, hacemos un análisis y diseño orientado a los objetos, en donde identificamos las clases de objetos, identificamos las semánticas clases y objetos, identificamos las relaciones entre clases y los objetos y especificamos las interfaces de la implementación de las clases y de los objetos. Para ello es necesario tener un cálculo realmente de cada uno de los objetos y clases que tenga cada uno de los mismos. Las métricas orientadas a caso de uso. El caso de uso se define en etapas tempranas del proceso de software, lo que permite emplearlo en la estimación antes de iniciar las actividades significativas del modelo y de construcción. Describen funciones y características visibles del usuario, independientes del lenguaje de la programación, y dependen de la complejidad del programa. Aquí tenemos un ejemplo en el cual un caso de uso. Tenemos un administrador, puede emitir un informe de estado, selecciona una plantilla, termina el proyecto y inicia proyecto. Esto, como lo define el concepto, tenemos que partir del proyecto que ya tengamos para ahí realizar los casos de uso dependiendo de los usuarios que vayan a usar y del personal que vaya a administrar este proyecto. Las métricas de proyecto de web apps. El objetivo de los proyectos de ingeniería web es construir una aplicación web que proporcione una combinación de contenido y funcionalidad al usuario final. Entre las medidas que se recopilan existen las siguientes: el número de páginas de web estáticas. Esto quiere decir cuántas páginas que tengamos creadas sean estáticas, otras que sean dinámicas,
y así irlas contando para sacar las métricas del proyecto. El número de vínculos internos de la página, el número de objetos de datos precedentes, el número del sistema externo de interfaz, número de objetos de contenido estático, número de objetos de contenido dinámico y número de funciones ejecutables. Cada uno de estos datos tienen sus propias cantidades de datos, como el número de funciones ejecutables. Esto nos da cuántas funciones tiene nuestro software para sacar nuestras métricas respectivas. Las métricas para calidad del software. Las métricas de calidad del software se enfocan en el proceso, el proyecto y el producto que tengamos. Estas métricas las podemos dividir en dos grupos. El primer grupo se les recolecta antes de la entrega del producto y lo otro se recolecta después de haber entregado el producto. En este caso vamos a tener distintas etapas de las métricas para calidad de software, como una es las medidas de calidad, como que se divide en corrección, es el grado en que el software desempeña la funcionalidad para que fue creado. La facilidad de mantenimiento es la facilidad para corregir un error, y la integridad es la capacidad para resistir ataques provocados o no contra su seguridad. La integridad es igual a la amenaza por 1 menos la seguridad. Una amenaza es la probabilidad de que un cierto tipo de ataque ocurra en un tiempo dado, y la seguridad es la probabilidad de que se pueda contrarrestar un cierto tipo de ataque. La amenaza más se hace enfoque es cuando existen personas maliciosas que quieren dañar el software ingresando por el código fuente, o dependiendo de cómo esté realizado el software. Y la seguridad es la seguridad que nosotros como desarrolladores damos a un software para que éste resista todos los ataques que hagan al software. Las métricas de calidad también tienen la eficiencia en la eliminación de defectos, la habilidad de filtrar las actividades de la garantía de la actualidad cuando se considera como un proyecto. La define como la EED, donde la E es error, la D es defecto y el valor ideal de la EED es 1. La EED I es igual al EI dividido para EI más E sobre EI más 1, donde I representa una actividad, EI más 1 representa la siguiente actividad luego de I. Más o menos lo que nos enfocamos a las métricas es saber cómo, cuándo y dónde vamos a utilizar nuestros proyectos de software y qué parámetros necesitamos dependiendo de nuestro software. Como nosotros mismos vimos, tenemos distintas métricas, como es el tamaño, funcionalidad, objetos, casos de uso y para web apps. Esto nos da una idea de pensamiento de cómo tenemos que hacer nuestro proyecto, de qué parámetros tenemos que tomar en cuenta y cómo saber qué fórmulas y cuánto debemos aplicar para nuestro software. Y eso es todo. Gracias.